Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro de estos de encuentros de las 6 de la tarde, en este caso un casual Sunday, ¿no? Un domingo distinto a las 6 de la tarde y empezando a desandar este camino de actividades y distintas encuentros. En este caso, en el de hoy, nos vamos a juntar. Hola Diego, hola Seba, ¿cómo andan? Hoy nos vamos a juntar con un jugador de fútbol que además fue gerente de un club grande de Paraguay para charlar un poco sobre su vida, sobre cómo transcurrió su carrera como futbolista y además cómo cumplió luego una reunión, una actividad que va más vinculada al gerenciamiento del fútbol. Ahí está Carlos Killuc también. Carlitos, ¿cómo andás? Es un placer verte. Carlos no estuvo tanto al flaco Nani, a Roberto Nani, a quien hablamos ahora, a quien vamos a invitar, y a mí en las inferiores de Vélez Arfiel hace muchos años. Bueno, la vida fue pasando, fueron generándose actividades nuevas y ahora lo estamos invitando al flaco Nani, con el cual vamos a charlar de las secuelas del fútbol, de la vida luego de haber transcurrido una práctica profesional larga, de haberse dedicado a, te diría que recorrer el mundo, porque el flaco recorrió el mundo por un lado y por el otro, y además luego se instaló en Paraguay. Y ahí disfrutó del fútbol y después empezó a cumplir un rol gerencial. Así que vamos a ir invitándolo al flaco y a charlar un rato sobre cómo anda, cómo está y qué es de su vida allá en Paraguay, qué características tiene su vida allá en Paraguay y cómo vive luego de haber seguido de Cerro Porteño. Así que ahí está el flaco, nos vamos a juntar esas aristas tan hermosas que tiene, que las disfrutás mientras jugás y por ahí las sufrís después. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andás, chiqui? Me copiaste la barba. ¿Cómo andás? ¡Qué barbudo que estás! Es la cuarentena, es la cuarentena. Muy bien. La estamos dejando ahí, una barba de cuarentena. ¿Cómo va vos? ¿Bien? Bien, ¿cómo anda, flaco? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. Por suerte, aquí ¿Cómo te estamos. trata la cuarentena? ¿Te deja entrenar? Eh, Más o menos, la verdad es que no, viste, venía yendo al gimnasio, estoy trato de hacer cosas de poco impacto, y venía yendo al gimnasio, eso no lo puedo hacer, pero bueno, estoy entrenando en casa, hago un poco de boxeo, algunas cosas así que me permiten más o menos mantenerme. Así que Ah, zafo. está. No me puedo Después quejar. ya vamos a llegar a la parte de la elección de por qué el poco impacto, pero te lo preguntaba porque hoy en día todos estamos buscando estrategias nuevas para movernos encerrados en casa y por ahí habías encontrado alguna nueva teniendo en cuenta estas características. No, no, no. Mirá, lo veo al ruso Lesich, que también está acá y está solo, así que como que nos vemos entre los dos, eh, y él tiene cancha de tenis en la casa, así que a veces me escapo y jugamos un poquito al tenis también, zafamos. Pero bueno, Ah, una semana. ¿cómo estás? Cómo te trata ahora la vida inactivo luego de haberte ido al Cerro Porteño? Tranquilo, demasiado tranquilo. La verdad es que bueno, fue un año muy intenso. La verdad que la función, director deportivo en un club tan importante y con competencia de Copa Libertadores, Campeonato, Copa Paraguay, fue un año súper intenso, pero... Y bueno, vino la paz después de todo eso, vino un poco de tranquilidad que no me viene mal. Eh, la verdad es que pensé que esta cuarentena iba a durar menos, por ahí uno del desconocimiento, pero bueno, nada, no me puedo quejar. Estamos leyendo, preparándonos para lo que pueda llegar a surgir, viendo algunos cursos también ahí en internet para prepararnos un poquito mejor y sirve, hay que buscarle la vuelta. Mucho se habla de la diferencia entre el rol del manager, del gerente de fútbol, en los equipos de Sudamérica y en los equipos europeos. En tu sensación personal de haberlo ejercido en un club que al fin de cuentas es un club social también, por más de que tenga una impronta característica, es un club social como la gran mayoría de los Sudamérica, salvo en Chile o en algún otro país que puede llegar a ser una empresa. Nosotros vivimos en clubes sociales en los cuales la relación dirigente-gerente genera siempre mucho ruido, ¿no? Es difícil, a ver, no sé si difícil, es diferente. Eh,
acá Juan, bueno, vos también lo viviste dentro de muchos años, no estamos acostumbrados y la gente no está acostumbrada a que haya un gerente y un director deportivo. Y la función es un poco más limitada que la función en Europa. Yo si bien no trabajé de esto en Europa, he tenido la posibilidad por ahí, cuando jugué, tuve directores deportivos y básicamente eran ellos con los que vos hablabas y los que te resolvían las cosas. Aquí en Sudamérica, por lo menos en lo que me tocó a mí, mi función era más deportiva. La idea era más llevar a cabo una idea deportiva, tratar de elegir los jugadores, elegir al entrenador y después en el día a día charlar con los jugadores, charlar con el entrenador. Eh, sí, obviamente tratar de solucionar un montón de cosas, pero que no iban tanto al aspecto económico, porque uno desde lo económico no tiene tanta decisión. En Europa me parece que es un poco más amplio porque tienen un presupuesto y manejan muchas más cosas. El presidente casi que no lo conoce el jugador. Acá es un poco más acotado, aparte tampoco es que la decisión es totalmente tuya, porque bueno, los directivos muchas veces también quieren participar y son quienes terminan dando el punto final, al fin y al cabo, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre los clubes sociales y las empresas es que los empresarios están preocupados por, en todo caso, rentabilizar el negocio. En los clubes de fútbol no necesariamente ese es el vínculo, sino que hay veces hay otros intereses que entran en juego, por ahí gastar de más, pero porque tenés una elección y tenés que presentarte, y el equipo le tiene que ir bien porque si no, no te votan, Y hay mucho endeudarte de con ese política, juego. hay mucho de política y uno por ahí no está acostumbrado tanto a eso, sino que es más en lo deportivo. Entonces hay decisiones que por ahí, la verdad que aprendí mucho en un año, porque bueno, hay un montón de cosas que yo tal vez intentaba hacer y después las iba entendiendo, el por qué no se daban o el por qué me costaba llevarlas a cabo. Y aparte creo que acá en Sudamérica, como te dije, ¿no? Los dirigentes, es difícil para un dirigente estar al margen de una decisión futbolística o de una decisión de elegir a un entrenador o de elegir a un jugador, porque un poco están ahí también para eso es la ilusión que tienen ellos. Ujú. Entonces, es difícil decirle, no, de esto decido yo me encargo. Porque al fin y al cabo los que te ponen ahí y los que tratan de estar también en el día a día son ellos. En Europa, como te dije, por ahí lo que uno percibe es que el presidente del club baja un presupuesto y después va a los partidos y al palco nada más, y el que se encarga de todo lo demás y del armado del equipo y más es el director deportivo, como en los casos en los que me tocó a mí en Italia. Eh, Ujú. Así que acá la función está un poco más acotada. Y teniendo en cuenta esa visión que tuviste, hubo muchos gerentes que después se transformaron en entrenador y que por ahí, por ejemplo, el caso de Baceda le fue muy bien como manager de Vélez, después como entrenador no le fue tan bien. ¿Vos qué sentís? ¿Que ese rol se puede seguir ejerciendo? ¿Lo vas a querer seguir ejerciendo? ¿O te pasa que te diste cuenta que hay una cuestión que por ahí no te sienta tan a gusto y preferís un rol más técnico que un rol tan político como es ese cargo en Sudamérica? A mí me pasó algo bastante yo arranqué dirigiendo en Cerro, la Sub-19, y la verdad que me sentí espectacular, me sentí muy cómodo, me sentí muy bien en el vínculo con el jugador de fútbol, logré marcar esa distancia sin tener que forzarme y siendo cercano al jugador, o sea, me sentí muy bien, la verdad que me veo muy bien en ese rol y lo disfruté muchísimo el de entrenador. Si bien las divisiones inferiores, yo dirigí la 19, que vendría a ser una especie de cuarta, no es lo mismo que la primera división, la verdad es que es algo que me gustaría volver a hacer en algún momento. Lo del director deportivo arranqué de menos a más, me costó mucho al principio, principalmente por lo que te decía, uno por ahí viene con una mirada mucho más recta, no, esto de deportivo tiene que ser así, es así. Después, con el tiempo y con el correr del tiempo va incorporando algunas cosas y va viendo un, desde una perspectiva más amplia, porque entiende también las necesidades de los dirigentes. Y la verdad es que terminó gustándome también el rol. Si bien, como te digo, es un rol en Sudamérica que termina siendo político porque vos terminás siendo parte de la dirigencia, entre comillas, si bien no tenés opinión ni yo ni participaba en cuestiones dirigenciales ni en la toma de decisiones dirigenciales, terminás Sí, dependiendo entendí. de las decisiones dirigenciales.
Así que no tenés una independencia total a la hora de tomar decisiones. Siento que cada vez va a ser más importante el rol de los directores deportivos en Sudamérica, porque el fútbol se está poniendo cada vez más específico, cada vez se necesita más, más especialización en un montón de cosas, y me parece que los directivos tampoco tienen ni el tiempo ni el conocimiento, en algunos casos, en algunos otros sí, como para dedicarse a eso. Entonces el rol del director deportivo ayuda mucho al entrenador, a sus tareas diarias, porque antes el entrenador se encargaba de todo, ¿no? De entrenar al equipo, de ver los futuros refuerzos. Y con esto, mi tarea, por ejemplo, era, yo armé una secretaría técnica, en Cerro Porteño armé secretaría técnica y, y traté de profesionalizar todas las áreas, de que el área médica funcione, qué necesita para funcionar. Y bueno, fui capacitando a los médicos, traje un osteópata, me acerqué al jefe de departamento médico a ver qué necesitaban. Y después, obviamente, les marqué una pauta de trabajo de cómo me gustaría trabajar a mí. Por ejemplo, hice hincapié en el tema de los lesionados. Acá pasaba mucho que tal vez se lesionaban los jugadores y para el jugador estar lesionado era venir un ratito a la mañana e irse. Y bueno, yo hice hincapié, los lesionados, por ejemplo, en Cerro venían doble turno. Pero no por un castigo, era justamente al contrario, porque salvo que el médico me dijera, no, mira, en este tipo de lesión necesitamos que descanse más, escuchaba a los médicos, obviamente no lo ponía yo, pero buscábamos que las cosas funcionen mejor. Entonces tratamos de incorporar el almuerzo casi que obligatorio todos los días, salvo alguna cuestión particular, para que los jugadores, por lo menos tener el desayuno y el almuerzo sí o sí de los jugadores. Eh, agregamos el área, no lo agregamos, ya estaba en el club, pero tratamos de que el área de fisiología trabaje en conjunto con el profesor, como para poder medir carga, porque las cargas no son para todos iguales. Traté de ir amalgamando un montón de áreas que estaban y que por lo que yo percibía y lo que yo había escuchado en las charlas y en las diferentes entrevistas que tuve con los diferentes profesionales, no funcionaba tan así. La verdad que Claro, costó. todos disgregados. Estaban, pero disgregados. Vos que hiciste, lo que hiciste Claro, fue. no, pero cada uno trabajaba por su cuenta. Si había un lesionado, el problema era del médico. Después ese lesionado, cuando volvía 2 meses después, tal vez volvía con 5 kilos de más. Entonces, yo lo que buscaba era que ese lesionado, que el médico trabaje a la par del nutricionista y del fisiólogo para que cuando el lesionado vuelva, vuelva. Tal vez la alimentación también es importante en los procesos recuperatorios. Entonces necesitaba que coman bien, que entrenen bien y que el fisiólogo esté constantemente mirándolo y monitoreándolo para saber a ver en qué punto físico estábamos. Había casos y casos, ¿no? Cada caso se estudiaba de una manera diferente. En esto, la verdad que igual la predisposición que encontré fue muy buena porque es como generar un departamento único específico como para todo este tipo de temas. La predisposición de parte del club también fue muy buena porque los jugadores que coman todos los días al mediodía es un gasto extra para el club y se dio. Y bueno, y después como todo, y lamentablemente en Sudamérica pasa, te tienen que acompañar también los resultados, porque si no todo lo que vos haces no sirve, porque te decían antes no comíamos ni concentrábamos y teníamos un solo médico y salíamos campeón lo mismo, como si eso te garantizara el campeonato. Entonces eso pasa un poco en este fútbol. Ahí estoy Y, leyendo acá. y vos, y hay de lo que hiciste, porque otra de las cosas que pasa mucho acá en Sudamérica es que de lo que haces, cuando se va la cabeza que lo coordina, muchas de las cosas desaparecen, otras Pasó algo continúan. así. Pasó algo así. Si bien las personas siguen estando, por lo que uno percibe o charla con alguno, me dice, no, esto, bueno, ahora no pasa más, ahora esto se perdió. Pero bueno, es cuestión de mentalidades o ideología. Yo respeto mucho hoy en día Cerro igual no tiene director deportivo. Pero digamos que la tarea principal del director deportivo es hacer que funcionen bien las cosas en Sudamérica. Y a la hora de los mercados es llegar con un panorama bastante claro en base a opciones, ¿no? Porque uno no decide solo, decide en conjunto con el entrenador, pero también lo importante es tener una visión de club, porque de repente el entrenador se va a los 3 partidos y te quedan 20 jugadores que el club no quiere. Entonces Ujú. es algo un poco que lo tenés que tener hablado. Y bueno, hoy
aparte en los clubes, nosotros somos clubes de Sudamérica, en general somos clubes de vendedores más que compradores. Entonces lo que me pasaba, en Paraguay teníamos un cupo de extranjeros bastante limitado. Y el jugador paraguayo, tampoco hay tantos jugadores paraguayos para el nivel que Cerro Porteño necesitaba. Los que tenían ese nivel tal vez jugaban en México, tal vez jugaban en Argentina, y económicamente se nos hacía muy difícil traerlos. Entonces tenés que hacer un trabajo a largo plazo, que a veces se puede y a veces no se puede, que es un seguimiento de todos los jugadores paraguayos en el mundo, llamarlo, tratar de convencerlo. Y la verdad que es muy difícil porque por más que vos trates de convencerlo, hoy en día prima mucho lo económico, que, que es lógico, uno no se mete en el bolsillo de cada uno, entonces a veces se nos complicaba en ese sentido. Y bueno, el club paraguayo también sabe que Cerro Porteño es un equipo poderoso y sus jugadores los quiere hacer valer. Obvio. Entonces, en un mercado tan chico, eh, el que haya 5 extranjeros en campo, que eran 4 en realidad, cuando yo arranqué, 4 extranjeros en campo, te encarece un poco las cosas también y a la hora de competir a nivel internacional se te complica un poco más con otro tipo de países, porque si bien en Argentina los extranjeros son menos, hay mucha más cantidad de jugadores argentinos en el mundo y la economía te permite jugar más. Acá era mucho, se nos encarecía mucho. Y en un momento hablaste ahí, dijiste, cuando estuviste con la sub-19, el vínculo que generaste con los jugadores. ¿Cómo es el rol del gerente, del manager en el vínculo con los jugadores para no, digamos, puentear al día a día del entrenador? Y mirá, yo trataba de ser cercano tanto al entrenador como a los jugadores. A veces hacer una especie de psicólogo, porque vos al tener buena relación, el jugador también viene y el jugador es muy vivo, busca desde un lado, desde el otro, lograr que, no sé, que no juega, te tira la bronca o viene. Traté de ser bastante neutro y de motivar sin meterme sin decirle sí, no, la verdad no sé por qué no te pones, vos estás entrenando bárbaro. Eso hubiera sido lo más fácil. Pero generás no está bueno. Entonces, la verdad es que también desde este lado te das cuenta del egoísmo del jugador, ¿no? Que uno cuando estaba desde el otro lado no se daba cuenta. Uno cuando es jugador piensa en uno, ¿qué hago para jugar? Yo quiero jugar. ¿Cómo puede ser que el técnico no me ponga si la semana hice 2 goles? Ni hablar si son número 9. Claro, y la Ni semana pasada. hablar. Ni Exacto, hablar si son número 9. exacto. Entonces, el ego y las ganas de jugar, el egoísmo, hacen de que vos tampoco mires al compañero de al lado que tal vez o está mejor que vos o tal vez el equipo necesita eso que le da tu compañero. Y es lógico que así sea también porque el jugador piensa en uno mismo. Cuando uno es entrenador, por ahí ya piensa en el equipo y cuando uno es director deportivo, ya piensa en un montón de otras cosas más, porque no solamente piensa en que tal vez para el partido de hoy está mejor ese jugador que tiene 34 años en experiencia ahora y está bien, sino que tengo un pibe de 22 años que está tal vez parecido a ese de 30 y pico y que lo puedo vender. Entonces empiezan a jugar un montón de cosas y tratás de meterte en el armado del equipo y en eso lo menos posible. Si bien con el entrenador lo hablas en privado con él y le preguntás por qué hizo este cambio, por qué hizo lo otro, yo lo hacía desde el respeto, que no él no sienta que yo trataba de meterme, sino que lo hacía porque primero me interesaba hablar de fútbol, porque uno viene del fútbol y es lo que respira. Segundo, para tratar de que él también sepa la idea del club, porque uno también recibe del lado de la dirigencia un montón de opiniones, algunas que tal vez uno las descarta y otras que tal vez uno va filtrando información de un lado y del otro, uno es nexo. Entonces tenés que tener una medida justa como y las palabras para hablarle al entrenador cuando vos sabés que toda la directiva quiere que juegue fulano por tal cosa. Y vos sabés y vos entendés al entrenador por qué no lo pone a fulano, pero también entendés a la directiva por qué quieren que juegue Mingano. Entonces uno tiene que hacer un trabajo ahí en el medio de pacificador, buscando un equilibrio, y cuando las cosas van bien y el equipo gana, uno ahí te relajás y disfrutás y te tomás el café mientras dura el partido. Cuando por ahí los resultados no se dan tan bien, ahí es un quilombo, porque el entrenador eh, busca alternativas. Los jugadores están fastidiosos y le echan la culpa al otro. Y los dirigentes dicen, y bueno, y si este no pone a fulano, y vos estás en el medio de todos los quilombos. Entonces, un poco el rol del director deportivo acá es ese. ¿Se entiende? O sea, y aparte, con un atenuante, que acá no tenés tiempo. Acá son 4 o 5 partidos.
Para el entrenador son 4 o 5 partidos, 10 partidos. Y para el director deportivo es un poquitito más. Son 2 entrenadores. Y si no se da, no se da. Y tenemos también el problema de que, bueno, vos Juan lo sabés, que en Sudamérica aparte todos los equipos se arman para salir campeones del mundo. Sí, O sea, acá no existe la realidad, no nosotros, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pelear el campeonato y hacer una buena Copa Sudamericana, una buena Copa Libertadores, o bueno, el nuestro es pelear el descenso. Y no, acá todos quieren salir campeones. Y no es real, no es real. Por algo existen los presupuestos, por algo los que salen campeones son más o menos siempre lo mismo, pero bueno, eso no se lo puede. El dirigente tal vez te lo entiende en primera instancia, pero después hay que transmitírselo al hincha. ¿Y quién se lo transmite al hincha? Porque no queda lindo, no es popular, o sea, la del hincha no lo toma bien si vos le decís que nosotros no podemos. Me pasó, a ver, particularmente te voy a contar una experiencia personal. Nosotros, la, la idea y lo que quiere el hincha de Cerro Porteño es ganar una Copa Libertadores. Porque Olimpia la ganó. Olimpia es el clásico rival. Entonces sí, sí. Olimpia ganó 3 Copas Libertadores a lo largo de su historia. Que la verdad que hay que aplaudir los méritos de Olimpia, también eran otras épocas, era otra la Copa Libertadores. Yo, desde mi punto de vista, considero que hoy la brecha entre los equipos poderosos económicamente de Argentina y principalmente de Brasil cada vez es más grande con los demás países. Totalmente. Sí. Porque hoy se parece, esto es cada vez más previsible, no es como antes cualquiera le gana a cualquiera, no. En un partido, a ver, de 10 partidos entre un equipo de un presupuesto regular y el Flamengo, de 10 partidos, 1 o 2 le podés ganar porque existe esa mística del jugador sudamericano, pero no le vas a ganar 6. Tiende a Sí, sí. ganar, y de hecho la estadística de las últimas Copas Libertadores te lo marcan que la ganaron en su gran mayoría los brasileños y los argentinos y los equipos más grandes. Fíjate que River y Boca, cuando han invertido muchas cosas, han llegado a las finales. Flamengo, Inter, Gremio, son los equipos que últimamente vienen compitiendo. Entonces, bueno, me pasó el año pasado de que un periodista en una rueda de prensa me preguntó, nosotros habiendo hecho una primera fase muy buena, eliminando a Mineiro, que en los papeles era mucho más Superior. complicado. Nuestro grupo era Mineiro, Nacional de Montevideo, nosotros y Zamora. Eh, en los papeles era Minero clasificado y nosotros matarnos con Nacional, con presupuestos parecidos, y eliminar a Zamora. Esa era la idea. Y terminamos siendo nosotros el primer equipo del grupo, ganándole los 2 partidos a Mineiro, ganándole a Nacional acá y empatando allá, ganándole a Zamora acá y perdiendo con Zamora allá, pero ya clasificados y yendo medio con un equipo alternativo y demás. Entonces, con 1 o 2 fechas anticipadas habíamos clasificado. Viene la fase de octavos, nos toca San Lorenzo. Para ese entonces habíamos cambiado de entrenador también, porque en el campeonato local, si bien habíamos hecho un muy buen campeonato local, con 40 y pico de puntos, el rival Olimpia había salido campeón invicto. Entonces, en esos casos a veces te toca también darle el mérito al rival. Pero bueno, había cosas por ahí en la interna que uno conocía, que uno sabía, que hacían de que por ahí había que cambiar. Ya venía desgastado un montón de cosas. Se cambia el entrenador, viene Miguel Russo. Viene Miguel con toda la trayectoria que tiene y demás. Y el objetivo, obviamente, era pasar San Lorenzo, que era un equipo muy complicado, que se había armado muy bien con los mellizos Romero, con muchos jugadores. Y nosotros sabíamos que si nosotros no pasábamos San Lorenzo, iba a ser un fracaso rotundo de entrada. Y la lógica también te marcaba que San Lorenzo no era vamos a pasarlo porque lo pasamos. Nosotros teníamos que esforzarnos de verdad. Y fuimos muy superiores en el desarrollo de los 2 partidos porque terminamos empatando 0-0 en San Lorenzo e incluso yendo un partido mucho mejor, errando goles. Y acá en Cerro arrancamos perdiendo 1-0 con un primer tiempo muy malo y en un cambio de actitud total del equipo lo dimos vuelta. Bueno, ahí toca River. A todo esto, antes de los octavos, que es a lo que iba antes de los octavos de final, en una nota, yo digo que nuestro objetivo era hacer una muy buena Copa Libertadores y que ojalá que podamos llegar lejos, pero que los candidatos naturales eran los equipos poderosos. Y un montón de gente, incluso el periodismo,
que muchas veces quiere ser popular y no dice realmente lo que tiene que decir, porque aparte en este tipo de lugares donde el periodismo también está dividido en dos, porque hay mucho fanatismo, nunca termina siendo un periodista totalmente neutro. Entonces, básicamente yo dije que nosotros no éramos un equipo grande para la gente. O sea, que no quiere decir que, no sea, que Cerro no sea un equipo grande. O sea, de Paraguay es el equipo más grande junto con Olimpia. E internacionalmente es un equipo importante, con mucha convocatoria y todo. Pero a nivel presupuesto, y vamos a nivel presupuesto, no teníamos ni como para competir. Nuestro presupuesto era de entre 8 y 10 millones de dólares por año cuando vos competís contra presupuestos de 11, 12 millones 50. de dólares por mes que Sí, por tenían eso. Mineiro. Bueno, Flamengo gastó algo así como 200 y pico millones de dólares, si bien que es lo que yo leí o lo que he hablado con otros directores deportivos también, porque uno es, esto te da la posibilidad también de conocer gente en esto y exjugadores también que te van contando cuál es la realidad de ellos. Y desde afuera, el trabajo que hemos hecho nosotros lo han visto muy bien, porque es muy meritorio, con un presupuesto chico y el fútbol que desplegamos, y nos termina eliminando River, que era el último campeón, que fue el que llegó a la final, y nos termina eliminando en un 0-0, en un 2-0 que perdimos en Buenos Aires, con dos penales de VAR bastante dudosos. De hecho, Sí, sí, me acuerdo. el primero fue mano antes de ser penal y no se revisó. Que bueno, que no me estoy quejando ahora, pero algún árbitro me dijo no te lo van a reconocer, pero se equivocó el VAR. Eh, y acá en Asunción le ganábamos 1-0 el primer tiempo, errando dos o tres goles, y nos empatan con un gol de otro partido de la Cruz. Sí, Y me bueno, acuerdo. que yo siempre digo que tampoco es casualidad, porque River paga a esos jugadores que te hacen esos goles de otro partido, eso se llama jerarquía, y por eso llegan donde llegan. Pero bueno, tienen un presupuesto de ciento y pico millones contra un presupuesto de entre 10 millones que éramos nosotros. O sea que hicimos una Copa Libertadores espectacular, que de todas maneras si pasamos River nos iba a tocar Boca, o sea, nada estaba dicho. Obviamente que fe al equipo le tenía porque teníamos un equipo de hombres, jugadores de mucha experiencia, de mucha jerarquía, que tal vez no estaban en el pico de su carrera, porque tener una Morevieta en el pico de su carrera para Cerro Es el Porteño, Athletic Club de Bilbao. Tenés que pagar como el Athletic Club de Bilbao. claro, es imposible tener. Entonces, a veces la gente no entiende que te dicen, ¿por qué contratamos jugadores viejos? No es que contratamos jugadores viejos. Un jugador de 22, 23 años que sea figura del fútbol argentino, y lo tengo que comprar en 5 palos verdes y no lo tengo. Entonces tengo que tener un jugador que sea libre. Si es jugador libre, tal vez viene sin jugar. O tal vez si encuentro libre, es una apuesta tal vez si viene sin jugar. Entonces no es una realidad. Y tal vez un jugador que por ahí viene jugando de 30 y pico de años, que para otro tipo de liga no sirve, tal vez a nosotros sí nos sirve, porque para lo que nosotros necesitamos nos puede rendir. Tiene Entonces, jerarquía, no tiene físico. Por ahí no tiene la misma respuesta física, pero tiene una jerarquía distinta. claro, entonces me puede jerarquizar el equipo, incluso me puede jerarquizar a los pibes, a los juveniles, le damos otra, que obviamente que también a veces te sale bien, a veces te sale mal, de repente se te lesionó dos veces y te salió mal. Aguantó, te salió bien. Pero bueno, jugás, cuando tenés poca plata, jugás con eso. Porque si quiero jugadores jóvenes, voy, porque también está la otra, vos vas a buscar un jugador nacional B, no lo conoce nadie y te dice, ¿a quién traemos? No lo conoce nadie. Si juega bien, mérito tuyo. Si Qué juega ojo que tuviste, Roberto, qué ojo que tuviste. Claro, que vos lo podés ver igual, porque la verdad que miraba fútbol incluso de la B y de un montón de lugares porque sabía cuál era la realidad económica nuestra. Pero a la hora de traerlo, eh, yo no soy el único que decide. Yo puedo ponerle mis fichas, pero después está el entrenador, que también, a mí me gustaban los jugadores que traía, que el entrenador esté de acuerdo, porque yo después lo traigo y el entrenador no lo pone y ¿qué hacen? No sirve nada. Exactamente. Y que la dirigencia también esté de acuerdo. Que en muchos casos no nos pusimos de acuerdo y hubo jugadores que yo hubiera traído incluso de manera gratuita y no los pude traer porque tal vez la dirigencia no o el entrenador no estaban de acuerdo en ese momento. Entonces no es tan simple como en Europa, que de repente el entrenador no decide absolutamente nada, decide todo el director deportivo. El entrenador estará de acuerdo, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he llegado al club y que el entrenador me dijo, mira, yo no te pedí. No está bueno. No está No, bueno para el para jugador, nada. porque vos sabés que ya arrancás de más abajo.
Lo que pasa es que tal vez los directores deportivos tienen otro peso y otra toma de decisiones a la hora de echar, de despedir o de poner un entrenador, porque ya saben con el presupuesto que cuentan y pueden manejarlo ellos. En este caso Obvio. yo no tenía un presupuesto, sino que en cada caso uno habla con los directivos y va tratando de convencerlos. Si bien la relación que tenía y el diálogo era muy bueno y el presidente que se llamaba Raúl me apoyó muchísimo en ese sentido, eh, tampoco la plata la ponen ellos directamente. Entonces es como complicado y no es tan simple, hay mucha burocracia antes de hacer algo. Y eso lleva su Obvio. tiempo, y a veces los tiempos del jugador o los tiempos del mercado no son los tiempos económicos del club. Entonces es más complicado, no es tan simple en Sudamérica, pero me gustó porque la adrenalina me gusta. Eh, la verdad que nunca grité tanto un gol que no fuera mío como cuando estuve en este rol. Porque uno cuando es delantero es medio egoísta. Grita el gol propio muchísimo y el de compañero lo grita, pero dice, ¿por qué no me la dio? ¿Entendés? Y menos si lo hizo Sí. otro 9. No, Bueno, a ese casi no se grita. Para ustedes con no, lo que son, no, no se grita. no, eso, nosotros somos una raza bastante particular, lo querés hacer vos. Y si ganaste 3-0, y vos decís, bueno, 3-0 y no hice ningún gol, fracaso, no dormís. Bueno, eso lo cambiás cuando sos entrenador y cuando sos director deportivo. Así que disfrutás un poquito Bueno, más algunas cosas y sufrís mucho más otras. pero me quiero meter, ya que le abriste la puerta al jugador, me quiero meter un poco en el jugador, no para recorrer tu carrera, específicamente en lo futbolístico, que jugaste ya, todo el mundo lo tiene claro en distintos lados, además sos ídolo en Paraguay, también tenés un cariño enorme en Vélez, pero para meterme en las lesiones, porque en realidad de arranque tu carrera parecía con una proyección enorme, se dio en un montón de situaciones que me gustaría recordar para, más que nada para charlar, porque también muchas veces estas charlas la ven jugadores jóvenes que están empezando y el hecho de, viste, de cómo te condiciona una lesión en el recorrido de tu carrera es algo que pesa. A mí me costó muchísimo eso. Desde lo emocional, primero, y bueno, desde lo deportivo, obviamente. Pero primero condiciona lo emocional y eso hace que lo deportivo se condicione naturalmente. Yo me lesiono, la primera vez que me lesiono es en Vélez, antes de irme, en el 2003, antes de que me vendan al Dinamo. Que bueno, uno también, yo estaba peleando ahí, Vélez éramos casi todos chicos, estábamos peleando el campeonato del 2003 con River y con Boca, y yo estaba peleando la tabla de goleadores que estaba ahí nomás de salir goleador. Yo quería jugar. Entonces me acuerdo que los médicos me recomendaban, para, yo quiero jugar. Yo también tengo algo muy particular, nunca me gustó echarle la culpa a los médicos y de paso aprovecho para decirlo porque es algo que me molesta de jugar fútbol, cuando se lesiona y el médico no sabe nada. No, yo tuve un montón de lesiones en mi vida, pero me hago cargo de todas, porque el que se lesiona es uno, después el médico te puede recomendar, pero uno tiene que hacer caso y está mucho en uno, no tanto por lo menos en mi experiencia personal. Me acuerdo que Copito no quería que yo juegue y me recomendó no jugar y yo dije, Copito, voy a jugar. Y arranqué jugando un partido contra Newell's a la mañana, fue una mañana completa, trágica total, entre comillas, porque hice un gol y ese gol como que salvó todo en ese momento. Yo venía de jugar contra Racing, habíamos empatado 2-2 y había hecho los dos goles. Y terminando el partido de Racing me agarra un dolor, ya que la tengo cerca, en esta parte, como si fuera a nivel del menisco externo de la rodilla. Me agarra, un saludo para Camila que me está viendo en vivo ahí, me escribió, en la parte externa de la rodilla, y medio como que sentía que se trababa, pero yo no había tenido ninguna lesión, no sabía qué era. Bueno, me hago el estudio, menisco no era, y con el correr de la semana se me pasó el dolor, pero casi no había entrenado, porque yo entrenaba y ponele los primeros 10, 15, 20 minutos estaba bien y después se me empezaba a cargar y tenía que parar. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrenar poquito, de hecho la entrada en calor la hice cortita y arranqué a jugar contra Newell's. Arranqué a jugar y a la media hora otra vez la rodilla yo no la podía doblar. Pero no es que no tenía un dolor interno, era como algo que se me cargaba externo, ¿no? La verdad es que no.
no sé exactamente qué era. Tengo mi idea de qué podía llegar a ser por lo que me pasó después, ¿no? Pero bueno, yo le dije, Copito, vos preparate una inyección que yo salgo, me meto algo y sigo jugando. Y no quería, Copito, no quería, pero bueno, uno se pone firme y me Igual insistió. era el fútbol de antes, en algún aspecto, porque éramos Salía, más inconscientes. sí, Nosotros salía todo. éramos más inconscientes que hoy en día. Hoy los chicos son más conscientes y yo creo que las secuelas van a ser distintas. Pero no te quiero interrumpir porque me interesa lo que estás contando. Bueno, entonces yo a los 25 30 minutos del primer tiempo salgo, me infiltro y vuelvo. Cuando me infiltré, se me pasó todo el dolor, pero cuando pico, siento que la rodilla se me mueve toda. No sentí dolor de nada, pero siento como que algo se liberó ahí adentro, raro. Bueno, sentía arena en la rodilla. Evidentemente yo tenía algún cartílago roto que me trababa y por eso no la podía flexionar. Y con esto, al no sentir nada, rompí todo y rompí cartílago, rompí todo. Porque de hecho mi lesión principal de toda mi carrera fue osteocondritis. O sea, yo ya la lesión la tenía. Lo que hice fue terminar de romper lo que probablemente se iba a romper. Que fue un poco Ujú. lo que he hablado con médicos después que me han dicho, no sé si vos coincidís, Es muy que, probable. No vi claro, tu caso, pero es muy probable. Sí. bueno, Empezás y es un deterioro progresivo, va dándose, dándose, dándose. Vos podés seguir. El tema de la osteocondritis es que no es absolutamente invalidante, porque no es absolutamente claro, invalidante. toda mi Entonces vos carrera. podés, claro, vos pensás que seguís, que seguís, que seguís, pero hay un deterioro. Exactamente. Bueno, yo vuelvo a jugar. Lo bueno es que cuando entro hice el gol y ganamos 1-0 con gol mío, entonces me quedé contento. Pero la rodilla eh, con un poco de líquido, no una locura de líquido, pero arena. Yo la flexionaba y era arena, 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 y eso no se me fue nunca más. Me acuerdo que fue un día raro porque de ahí me fui a comer y en el camino choqué, y choqué con un ucraniano que fue donde me fui a jugar después. Fue muy loco el día. Pero bueno, eso es anecdótico. Y, y bueno, a ver, obviamente que eso me condicionó el resto de mi carrera. Primero desde lo anímico, porque yo me tuve que acostumbrar a jugar con una rodilla que la sentía distinta. eh, y después porque, bueno, te la puedo hacer más larga. Pero volviendo a los entrenamientos, vos sabés cómo entrenábamos nosotros en Vélez, la cantidad de lo que corríamos, las subidas a la tribuna con alguien a caballito, ida, Sí, ahí vuelta. le mandamos un saludo a Carlitos Gilú, que apareció por ahí, también a Gustavo Otero, que no apareció, pero, pero también yo Y un todavía los poquito recuerdo. de Gustavo es esto también, ¿eh? Sí, sí. Claro. Yo todavía recuerdo las sentadillas con 200 kilos que hacíamos cuando estaba en sexta y quinta división. ¿No? Todavía el día de hoy me acuerdo, 200 kilos levantaba. Yo me Así me acuerdo. quedó la columna. Y el salto al cajón de 1,5 metros el cajón. Sí, sí. Sí, Pero la bueno, pliometría. en ese momento también, todos usaban, era lo que se usaba. Eh, Yo lo he hablado con muchos profes, con los que por ahí tengo buena onda y hablo siempre. Lo he hablado con ellos y ellos me dicen, mirá, nosotros hacíamos, yo les hacía hacer pasada de mil a ustedes en la pretemporada. Y lo hacíamos un montón de veces. Y hoy te puedo meter una o dos pasadas de mil al principio, pero como algo más global. Y, y va cambiando. Y en ese momento se corría y hacíamos 200.000 kilos de pierna en el gimnasio. Y hacíamos 20 en 40 la pista y 10 en 20 y saltito a esto y aquello. Y hoy en día fue mucho más todo a lo específico, específico, a lo que pasa en el partido. Es casi todo que con pelota, qué sé yo, el fútbol va cambiando y va evolucionando. Entonces yo tampoco le echo la culpa a los profes porque uno también sentía que si no hacía eso no estaba bien, no estaba fuerte, era una cosa. Estaban convencidos de que esa era la receta. Pero Claro. bueno, no terminaste la historia. Entonces, bueno, pero vos volviste, te venden y tuviste varios Saludo a episodios Dani durante. Huiza, a Dani Huiza, el gitano que nos está escuchando ahí desde España. Un saludo grande. Salud. Ídolo acá de Cerro también. Eh, bueno, yo vuelvo, hago el gol, me lesiono y cuando termino el primer tiempo no salí porque me dio miedo y aparte ya había hecho el gol, salí, estaba contento. Eh, y bueno, ahí empezó una carrera diferente. Al otro partido me parece que no juego
y al otro partido volví a jugar. Terminé jugando 17 partidos en ese campeonato. Y me parece que el que me pierdo es por eso. Y te venden y las revisaciones las pasabas? No, ¿Cómo manejabas? nunca más ninguna revisación. Nunca más ninguna realización. De hecho, arranco el otro campeonato, el primer partido contra Central. La pretemporada la hice a media máquina, porque no me dolía, gracias a Dios, nada, pero sentía como inestabilidad. Si bien la rodilla estaba estable, yo nunca había jugado con líquido en la rodilla. Bueno, yo tenía 20 años, entonces no sabía lo que era, no tenía esa experiencia. Entonces sentía la rodilla rara y me daba miedo, entonces no, no me sentía cómodo del todo. Y había hecho una pretemporada más o menos, que habíamos ido a México, me acuerdo, a una gira, entonces el avión también me inflamaba un poquito, había sido raro para mí, todo muy nuevo. Viene la posibilidad de irme a jugar al Dinamo, viajo, obviamente la revisación no la paso. Ellos decían, me acuerdo que aparte fue un shock bastante grande llegar a Kiev, porque la idea que uno tenía de Europa era el fútbol español o el fútbol italiano, y yo llego a Kiev 11 años después de la apertura del régimen comunista, y me encuentro con una ciudad oscura. Una ciudad la impronta del viejo régimen, todo aquel que fue a algún país de ahí, que vas al propio Moscú, está la Exacto, zona nueva, pero vas a la zona vieja con todos los monoblocs iguales, uno al lado del exacto, otro, con un súper formato igual. soviética, exacto, muy soviética, sacando la zona céntrica que es como muy francesa en Kiev. El resto era como recontra soviético y la impresión que te da es, uy, qué miedo. Y, y la verdad es que, y me tocó un hotel que me estaba esperando Raúl Gámez y mi representante y Carolina, que era la chica que me acompañó en ese momento, me estaban esperando allá. Y llego al hotel, era un hotel gigantesco, que me acuerdo que al lado de mi habitación era como una habitación en suite, con alfombra bien de estilo ruso, todo súper ostentoso, pero también medio oscura, no era moderna. Yo tenía 20 años, eso para mí no era arte ni me gustaba. A mí en ese momento era otra cosa. Y uno no apreciaba lo que era, ¿no?, Europa, la construcción. A mí me gustaba los bosques de Palermo, era como mucho más joven. Y en la habitación de al lado me acuerdo de un seguridad, que no me lo olvido nunca más, que estaba sentado en la puerta así, con terrible arma acá al lado, campera de cuero, y era una película rusa. Y yo decía en cualquier momento, acá pasa algo. Me acuerdo que esa noche ni dormí, porque aparte 5 o 6 horas de diferencia horaria. Al otro día revisación médica, no la paso. El club me quería de todas maneras. Vamos a la hora de negociar el contrato y yo le digo a mi representante, no pasé la revisación médica, yo no me quiero quedar, yo me vuelvo a ver, pedíle más plata. Y a la hora de negociar le pedimos más plata para que me digan que no. Me dicen que no. Me vuelvo al hotel feliz, bañándome, contento, que esto, que lo otro. Y en eso entro otra vez, no me acuerdo si fue Raúl o mi representante. Ya con Raúl habíamos tomado algo, estábamos, bueno, tranquilo, volvés a Vélez. Raúl se quería morir, porque Vélez tenía una necesidad económica grande, y yo lo sabía también. Y yo un poco también estaba ahí porque para mí económicamente era muy importante, pero yo en Vélez estaba en Dina y yo llevaba muy poco tiempo jugando en primera. En Argentina para mí era un mundo diferente a partir de jugar en primera y de todas las posibilidades que uno se le abren cuando te van conociendo y demás. Entonces, claro, yo me sentía un rey en Buenos Aires, la verdad, Buenos Aires era mío. Eh, y llegar a un lugar nuevo así, y digo, la puta madre, esto no sé si me gusta tanto. Eh, Pero vino Raúl y te dijo, ya está cerrado. Mirá que vino Raúl y me dijo, mirá, aceptalo. Uy, qué puta madre. Por un lado digo, bueno, qué bueno, Raúl, qué alegría. Y por otro digo, me tengo que quedar acá, no vuelvo más. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, y me quedé ahí y no me gustaba la comida, nada. Pero justo de ese hotel. Después, obviamente, uno va ahí de todo, como en todo lado. Y en mi casa yo comía igual que en Argentina. Pero el primer semestre fue muy duro. Si bien decidieron hacerme el contrato lo mismo, yo físicamente estaba muy bien igual, me acostumbré un poco al dolor a lo de esa rodilla y rendí hasta que en una jugada me rompen de una patada el ligamento interno y explotó del todo la rodilla, de la otra rodilla, y me tienen que operar, y cuando empiezo a cargar sobre la otra empezó a explotar, me operaron las dos rodillas. Y ahí fue un poco un quiebre en mi carrera,
porque emocionalmente venía complicado, porque estaba solo, porque no jugaba, porque llego a Kiev y había cerrado el mercado de pase y ellos deciden comprarme igual como para que sea refuerzo de Champions. Pero a su vez el entrenador me decía, yo en Champions no te puedo poner si vos no tenés ritmo futbolístico. Yo jugaba en el segundo equipo, que no era una reserva, era una primera división que jugaba en la liga, en una liga como si fuera de segunda división, que era recontra competitivo, porque me mataban a patadas y a mí me querían pegar el doble porque era como el refuerzo del Eras Dinamo. extranjero, claro. Fui el primer argentino de la liga, entonces me mataban a patadas, la pasaba mal, las canchas eran malas, los viajes no eran lo mismo, ya estaba desmotivado, decía, ¿qué hago acá? Si yo jugaba allá contra River, Boca, Central, yo ahora estoy jugando contra el equipo que no sé el nombre, en una cancha. A ver si se recupera ahí, a ver que se cortó. A ver, a ver. A ver, flaco. Bueno, nos aprovechamos para mandarle un saludo a Fran, a Mariano, a Manu. Vamos a ver si lo recuperamos ahí al flaco. A ver si lo recuperamos de nuevo, que se cayó. Bueno, les mandamos un saludo a todos los que se estuvieron sumando y que nos siguieron. El flaco acá estaba contando en el recorrido de sus lesiones, una historia emblemática la del flaco con sus rodillas, muy conocidas por todos. Lo que tuvimos de compañero en su momento en Vélez Sarsfield y los que compartimos con después con él enfrentándolo como rival. Ahí está recuperándose la señal, así que lo tenemos de vuelta. Ahí te recuperé, flaco, ahí te recuperé, muy bien. Me quedé sin batería del iPad, ahora estoy con el teléfono. Muy bien. Pero bueno, llegamos a escuchar hasta que, bueno, te deprimiste por las lesiones y entonces ahí te volvés. ¿Cómo haces? ¿Cómo resolvés tu salida de allá y cómo entras en un nuevo club con la rodilla en las condiciones que estaban? No, yo en el Dinamo, como te decía, me deprimo primero porque no jugaba, porque jugaba en el segundo equipo, y segundo, me lesiono, me operan de las dos rodillas, y a los 4 meses vuelvo. Era joven, tenía ahí recién 21 años. A los 4 meses vuelvo y vuelvo bien, me sentía muy bien. Ahí jugué algunos partidos, me tocó jugar bastante, por suerte. Cambia el entrenador y la verdad es que me aparece una posibilidad para ir a jugar a España, a la Almería de España, y me voy a España. En España un poco, ¿Cambiaste el frío de Kiev por el calorcito cerca del Mediterráneo español? Un negocio redondo. claro, en España un poco me vuelve la alegría que había perdido. La realización obviamente no la paso, pero se ponen algunas cláusulas y aparte ellos me querían sí o sí, por suerte, y me fue muy bien en España. Me fue muy bien, pero bueno, finalizando el año, me rompo el menisco nuevamente de la rodilla derecha, que era un poco la más complicada, porque en la izquierda tenía un ligamento interno nada más, y, y empezó otra vez el problema, porque yo sabía, cada operación era un menisco, te dice, no, son 20 días. Sí, para una rodilla normal sí, para la mía son siempre 4 meses mínimo. Entonces me opero, claro, yo ya la conocía, me opero, aparte que ha sido recontra dura la recuperación, yo estuve en Ucrania 4 meses, el equipo de pretemporada en lugares cálidos y yo con 25 bajo cero en el predio del club haciendo doble y triple turno todo el tiempo con el médico y con un fisio que me habían puesto para recuperarme a mí nada más, que el loco me despertaba, no me ponía horario, yo me acostaba, el despertador mío era él. Ahora vamos a comer, ahora venía acá, ahora venía allá, ahora a la cámara de aire y montaña, ahora a la natación. Así 4 meses. Y la particularidad que tiene la lesión de cartílagos es que es un dolor seco, raro, te pincha, te clava. No es un dolor de un ligamento que de repente hay algunas cosas que sí te las permite hacer. En esto a mí cuando trataba de trotar o algo, se me clavaba un cuchillo en la rodilla. Entonces hasta que no se lleva ese dolor que uno siente que no se va a ir nunca, es difícil.
Bueno, lo supero, me rompo de nuevo en España, dije, bueno, otra vez a lidiar con esto. Me operan en Madrid, eh, no me acuerdo el nombre del médico, pero en ese momento supuestamente era un médico que operaba jugadores del Real Madrid y no sé qué, o sea que era un buen médico. Y pasaban un mes, la rodilla explotada. 2 meses, la rodilla explotada. 3 meses yo no podía trotar, pero me dolía. O sea, me dolía más que antes y no era normal, yo ya más o menos me conocía. Me mandan a otro médico, trato de recuperarme en otro médico, en Barcelona con Cugat, no lo logro. Cugat me dice, tranquilo, andate para Almería, voy a hablar con los dirigentes. Yo era joven, él lo manejó muy bien desde la psicología, habla con los dirigentes, le dice que me tengo que operar de nuevo. Y bueno, a la otra semana vuelvo a Barcelona y me opero de nuevo. Y la verdad es que gracias a Dios fue la operación concluyente de mi rodilla derecha, digamos, a los 4 meses ya estaba bien otra vez. Bien desde el punto de vista en comparación como estaba antes. Sí, Bien con, obviamente, con los antecedentes que ya cargas, eso ya no se recupera. Como te lo hizo tu claro, mamá cuando era chiquito y cuando naciste, no vuelve más esa rodilla. exactamente, pero eran 3 operaciones de rodilla derecha. ¿En total tuviste 3 o tuviste más todavía? No, después tuve más. Tuve más. ¿Cuántas Tengo tuviste en total? 5 de rodilla derecha y 3 de rodilla izquierda. Mía. Y hoy en Sí. día, y hoy en día, ¿cómo vivís con las secuelas? Y mirá, trato de no pensar, porque lo que te da la experiencia y la cantidad de lesiones que vos ya naturalizás a lo último. Entonces, hoy, como te dije, a veces juego al tenis y si juego muy seguido me duele o se me hincha. Y bueno, y se me hincha y yo ya sé que son 2 o 3 días de reposo hasta que baje un poquito. Y la verdad es que ahora que no puedo ir al gimnasio me cuesta, porque en el gimnasio la mantengo fuerte y por ahí aguanta un poquito más. No se me ha deformado tanto, conozco gente que tiene más problemas, a mí en el día a día prácticamente no me molesta. Sí me generó eso problemas alternativos, que tengo 5 hernias de disco, porque obviamente la rodilla derecha yo no la extiendo desde los 21, entonces eso genera un desbalance general, tengo el cuello un poco torcido, tengo algunos problemas de cintura que fui teniendo principalmente en los últimos años de mi carrera, me costaron y no me dejaban jugar tampoco. Y bueno, y tengo cuidados que ya los naturalicé, pero que no es lo mismo que alguien sano que no entiende no, yo no, al fútbol 5 con mis amigos no, yo desde que dejé de jugar no jugué más al fútbol casi. Jugué alguna vez algún picado cuando me tocó ser director técnico ahí en Cerro, pero después es como que la actividad deportiva te tenés que cuidar. Hago natación, al tenis empecé a jugar ahora porque no tengo otra cosa y cuando empecé con la duda, ¿podré jugar? Y bueno, la verdad que puedo porque viste que nosotros físicamente como que tenemos una memoria, Sí, pero sí. sé que le estoy haciendo un daño a la rodilla también y que la estoy empeorando. De hecho, cuando dejé de jugar fue un poco por eso también. Yo dejo de jugar porque, bueno, si querés te sigo contando en progresivo o voy al final. Nos quedan 3 minutos, flaco, porque se nos acaba la transmisión. Bueno, cuando Pero, dejo de jugar, pero la verdad que le hiciste, yo creo que para aquel que está escuchando, ahí le mando un saludo a Ezequiel Marín y jugó conmigo en Colón, para aquel que está escuchando y está empezando, eh, yo creo que la historia la llevaste muy bien, porque conceptualmente viviste uno atrás del otro, y hoy en realidad estás acostumbrado a vivir, para vos la normalidad es con dolor, ¿no? claro, ¿sabes qué es lo difícil, Juan, del que se lesiona? Tenés que readaptar tu cabeza y tu carrera a otra cosa. A mí casi me hace dejar el fútbol. Yo cuando me lesiono, otra vez después en Italia, estuve casi un año y medio parado de la otra rodilla. Yo me operé y no me podía recuperar, un año y medio. Hasta que vuelvo a Cugat y él me dice, si no te operás, no te recuperás. Todos me decían en cuestión de tiempo. Él me dice algo diferente y fue para mí una salvación emocional. Y a mí me ayuda mucho Vélez en mi vuelta, porque me opera Cugat otra vez, me recupero y me ayuda Vélez en el sentido de que digo, bueno, vuelvo a un lugar en el que fui feliz, en el que no tengo ninguna excusa, en el que todos me conocen y en el que me van a valorar y a respetar y saben lo que puedo dar.
y encontré el ambiente y el lugar ideal como para motivarme y para ir feliz otra vez al entrenamiento. Porque todo esto de las rodillas, aparte de los dolores, te genera, aunque tu expectativa, como arrancaste diciendo vos, que era jugar en tal club, en tal otro club, porque uno cuando tiene 20 años imagina, yo quiero jugar en la selección, quiero jugar en el Milan, quiero jugar acá, porque tenés 20 años, jugás en el fútbol argentino, te toca hacer muchos goles como me tocó a mí en un inicio, y uno sueña, después la carrera puede ir para un lado o para otro, pero el soñar no te lo quita nadie. Entonces después, ya esos objetivos vos olvidate porque primero tu rodilla no da para eso, después tu deporte, tu fútbol, tampoco te termina alcanzando porque físicamente no te da y tenés que readaptar el fútbol. Entonces yo antes la tiraba larga y pasaba, y bueno, antes la tiraba larga 10 veces, ahora te la tiro larga una, y tengo que aprender a jugar de otra manera, o tenés que mejorar tu posicionamiento en la cancha, tenés que mejorar tu técnica o tu pase de espalda, o ser más fuerte que rápido, y vas readaptándote y siendo otro tipo de jugador. Sí. Y eso, anímicamente, es difícil de sostener, de decir, a mí me pasó un montón de momentos que yo decía, estoy jugando acá en este club de mierda, no voy a decir en qué club, pero ¿para qué? Si yo, o sea, no estoy contento. No que, por eso te digo que Vélez me ayudó, porque yo volví al club en el que yo estaba feliz, en el que me sentía importante, en el que estaba en un club importante. Y eso me sirvió anímicamente y yo, bueno, después logré superar los temas anímicos y relancé mi carrera con otros objetivos y otros parámetros deportivos no iguales, pero hoy te puedo decir que estoy súper conforme con lo que hice y totalmente orgulloso del sacrificio porque sé que todo me costó una eternidad. Entonces, entonces nada, digo que hay, por eso la Hay carrera del vida a jugador, pesar de las lesiones. Hay vida a pesar de las lesiones. claro, y por eso la carrera del jugador también termina siendo tan personal, Obvio, porque cada obvio. uno lucha su propia batalla, digamos. Es así. Bueno, Flaco, fue una charla hermosa, una alegría reencontrarte. La verdad, un placer. Y bueno, estaremos Impecable. viendo. Cuando vuelvas por acá por Buenos Aires, ya sabés, nos juntamos y tomamos algo. Cuando quieras, Juan, un placer escuchar a todos también. Bueno, un saludo para todos, para ahí, para los amigos que nos están escuchando. Y bueno, hasta la próxima. Te mando un abrazo Nos grande. vemos. Chao, Abrazo chao, grande, chao. cuídate, Flaco. Chao, Chao, chao. chao. Bueno, hasta acá llegamos con un nuevo encuentro de estas charlas de ciencia del deporte. En este caso, hablamos por un lado, una mitad, sobre todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva y la otra mitad, lo que tiene que ver con las secuelas del fútbol. Dos mundos absolutamente distintos de los cuales Roberto pudo dar fe de manera excelente. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana a las 6 de la tarde, que tenemos otra muy buena. Cuídense, saludos, hasta mañana.